Muchas gracias a Claudia, obviamente, que nos ofrece el espacio y por su presentación. Efectivamente, yo la conozco a través de este mentor mío, que fue mentor mío de 2 clases de tango hacia el final de mi estancia en Buenos Aires, que es justo también cuando estaba concluyendo el libro. O sea que alucinantemente, las últimas piezas de puzzle que me faltaba era explorar el tango. Y lo descubrí a través de un mentor compartido con Claudia. Vamos a empezar leyendo 4 párrafos del prólogo. Como podéis intuir, esto ha sido una obra que he escrito en menos de 4 meses, y llega a más o menos 70 páginas, más, impresas obviamente serán más. Y me gusta describir con analogía el método de escribir este libro como una especie de escaleras que vas así, no con los pies, también con los pies. Y mientras que vas subiendo, lo vas poniendo abajo. Y el de abajo lo vas poniendo arriba, quiero decir. Así. Entonces, sucesivamente. Ha sido escribir esto en el aire, cayendo a velocidad terminal. Y espero que esto no sea una especie de funeral. Ni una boda. O sí, no sé, perdona por asumir tu género. Lo que es claramente es un nacimiento. Esto es mi primer libro y espero que haya muchos o no después. No suelo descubrir estas ideas si empezamos a pensar de la manera que he escrito este libro, que es a través de un filósofo llamado Hegel. Cuando ocurre una idea en un pensador, si el pensamiento es compartido, esta idea agrandece el pensamiento en general. Que un individuo tenga una idea maximiza el potencial del pensar de la sociedad entera, o del mundo entero. Esto es un aspecto clave de todo esto, y las conexiones no tienen por qué ser materiales. Ya aquí entramos en terreno espiritual, pero con un rigor tremendo detrás, que es a lo que se dedica la filosofía. Y una cosa, este es Ezequiel, ha venido desde Asturias, una mano. Es científico, específicamente hace temas de ordenadores cuánticos, una cosa un poco loca. Estudiaste física y lo más importante de todo para mí es que es argentino. Entonces, necesitaba un argentino que me ayudase un poco a hablar de mi libro porque, bueno, hablo del habla de alguna manera y eso es particularmente difícil. Se lo puedes preguntar al GPT, que no sabe ni hablar de lo que es la lingüística en sí, no sabe ni interpretarla, es la verdad. Vamos a leer los 3 últimos párrafos al final. La forma en que se aproxima a la realidad avanza con el libro. Pues el carácter personal que despliega en esta última parte, la última parte del libro, en los ojos de quien se detiene a mirar la vida en su génesis y destrucción. Por más que Hegel nos empuje a estudiar los fenómenos desapasionadamente, aquí encontramos la veracidad de la bella contemplación del universo Buenos Aires. En el caos de una ciudad como esta, cuando todo se convierte en aventura discursiva, Abraham ha encontrado un nuevo protagonista de la historia universal contemporánea, la historia universal. El lenguaje bonaerense, que también ha vivido en sus carnes, de tal forma que la ha plasmado en los apéndices. Los apéndices están bastante juguetones, podéis empezar por ahí el libro, de hecho recomiendo leer el libro al revés. Los apéndices representan la vida de un escritor en ciernes o frustrado, eso lo dirá el tiempo, pero quien los lea entre líneas, disfrutando de su marcado carácter literario, descubrirá que la filosofía sí que vive en la vanguardia del combate, donde los soldados somos siempre uno mismo, de modo que ampliamos el campo de batalla hasta que porteamos las experiencias más hondas de la carne al plano teórico, donde estamos ya pertrechados de las razones y el intelecto. Cada uno de ellos podrían formar parte de los capítulos del libro o constituir nuevas obras en las que explorar nuevos senderos del pensamiento. No he querido que este breve texto se convierta en la decodificación de lo que viene luego, por respeto a la complejidad del libro y a la inteligencia del lector. Ahora bien, espero que los audaces que se atrevan a dedicarle un poco de tiempo a Inconsciente lunfardo se den cuenta de que la reflexión forzosa y forzada de un filósofo inevitable nos permite cartografiar las palabras como lo hacen los mejores literatos y los mejores filósofos. Era eso lo que pretendo con este prólogo, dar una simple cerilla
en la sombra que viene a continuación. Pero no teman, que no asusta, sino a él, a su espíritu, lo veremos vagando por las tierras argentinas con la experiencia herida de un lado y el cerebro encendido del otro. Santiago Molina Ruiz, Madrid, 23 de enero 2025. Bueno, imagino que no todo el mundo aquí sabrá lo que es la palabra lunfardo. El título del libro es Inconsciente lunfardo. O sea, aquí inconsciente es efectivamente el habla, partiendo desde un punto de vista psicoanalítico. Vamos a hablar de psicoanálisis aquí, y de filosofía, y de las más altas ideas imaginables dentro de la historia de la filosofía. Y efectivamente el habla es un acto inconsciente. O sea, solo tienes que pensar un poquito en ello, ¿no? Para ver que es primariamente inconsciente. Lunfardo es el dialecto argentino. Entonces lo que hago en este libro básicamente es, si hubiese una gran lista de expresiones que tiene el habla argentina, voy no abarcando absolutamente todo, porque tampoco es necesario para construir los argumentos del libro, agarro palabras y les doy una estructura dentro de la filosofía que tiene casi una correlación uno a uno con las ideas potentes de la filosofía. Esto obviamente se podría hacer forzosamente rebuscándolo en cualquier manual de refranes, pero no es el punto. El punto es que el lunfardo en sí no solo es un habla, no solo es el habla argentina generalizada, el idioma de los argentinos, va actualizándose. Es un slang, es el argot de los argentinos. Entonces, es una cosa que está en constante ebullición, es una cosa orgánica, es la naturaleza en acto de los argentinos y posiblemente del idioma español en general. Es una de mis tesis principales, que me indica, por mucho que esté ocurriendo a través de algo como un slang, el argot, indica cómo se optimiza el español como un idioma. Quiero repasar rápidamente. Conocéis, imagino muchos, los nombres de Marx, Nietzsche y Freud. Esos son los protagonistas de la primera parte del libro. Y también son los protagonistas de la filosofía moderna. Esto, cualquier experto en filosofía, si es experto de verdad, sabe perfectamente que la modernidad en sí se reduce a estos tres pensadores. Es lo que acaba ocurriendo hacia los 80, se va diagnosticando como efectivamente estos tres pensadores siendo aquellos que completan la modernidad. Lo que quiere decir la modernidad es que nada nuevo se escribe después. Por eso existe la posmodernidad, que básicamente dice que tenemos que escribir todo nuevo porque no tenemos ni idea, y la gente que creía que tenía idea en realidad no tiene idea de nada. No es necesariamente el caso. Hacia el final de nuestra época, efectivamente lo podemos llamar posmodernidad. Esto está dividido en dos partes, en el estructuralismo y el postestructuralismo, ¿vale? Vamos a desglosar rápidamente que el estructuralismo efectivamente es crear estructuras. Son los primeros los últimos intentos de poder llegar a conclusiones fundamentales de cómo funcionan disciplinas generales. Estamos hablando de la antropología, de la lingüística, de la filosofía en sí. Eso ocurre en el estructuralismo. O sea, no hay una sociología hasta que ocurre el estructuralismo. Y no va evolucionando hasta que sale el postestructuralismo y se va sofisticando. Entonces, Marx, Nietzsche y Freud, estos protagonistas de la modernidad, se puede explicar muy rápidamente lo que hacen. De hecho, se reduce a una frase o un epíteto para describirles, que es los maestros de la sospecha. O sea, hay tres tíos que son los maestros de la sospecha, que saben más de nosotros de cómo sospechar. O el humano empezó a sospechar, o es gracias a Marx, Nietzsche y Freud que el humano puede empezar a sospechar. ¿Y de qué? Marx, obviamente, nos dice que cuidado con el capitalismo, a lo mejor
cuidado, ¿no? A lo mejor nuestra sociedad y la industria nos miente. A lo mejor el consumir no, es, no tiene por qué ser el protagonista de nuestra naturaleza humana. Nietzsche, ¿qué nos dice Nietzsche? Que nuestra moralidad y lo que creemos que es lo bueno y lo malo, lo bondadoso, lo cruel, también nos miente. Que nuestro arraigo judeocristiano a lo mejor no es todo toda nuestra base de pensamiento potencial. Y finalmente Freud nos miente diciéndonos que nuestra mente nos miente. Es algo alucinante. Y cuando lo mezclas todo llegas a, por mucho que estos tres no fuesen filósofos, Marx era un amago de economista, un buen sociólogo, Nietzsche era filólogo por entrenamiento, por formación, y Freud era psiquiatra. Entonces eso indica exactamente por qué la filosofía es lo que es no solo la madre de todas las disciplinas, pero aquella disciplina que tiene que casarse con el resto. Entonces esto me lleva a qué fue ese momento moderno de la filosofía, dónde empieza y acaba la filosofía. Esto es con Hegel. Cualquier experto en filosofía sabe que con Hegel, en el año 1806, más o menos se acaba la filosofía. No hay chance de poder estructurar más conceptos de lo que creemos que es esta cosa llamada la naturaleza de la mente, entre otras cosas, y el humano y su sitio en el mundo. O la existencia o el universo o la naturaleza, dependiendo de tu escuela de pensamiento. Y realmente en lo que innova Hegel, que esto es alucinante, es en una concepción de la historia totalmente nueva. Que es que hay una razón de ser en la sucesión de actos en la historia en sí. O sea, Hegel nos está diciendo que cada individuo, con cada acción individual que tome, en este complejo intersubjetivo de todo el mundo colectivo, haciéndose, tiene una razón interconectada. O sea, no puede ser, hay una razón para todo. Y esto es lo que Hegel llama la astucia de la razón. O sea, la razón por la que algo pasa es porque hay una razón que permeabiliza absolutamente todo, una razón absoluta. De hecho, la razón que tiende al absoluto, ese absoluto infinito en el tiempo, metacausal, que ya no tiene ni comienzo ni final, que existe en el tiempo fuera de lo que cojones sea el espacio. Y que hay una razón de ser para todo. Esto es la astucia de la razón. Que hay una inconsciencia detrás de cada acto humano, ¿no? Y esto Hegel lo llama historia universal. Entonces los filósofos nos tenemos que ocupar de tener un rigor histórico tremendo. Hay que saber mucho. Por mucho que supuestamente el filósofo tenga que abogar y hacer apología de no saber nada. En fin, en esas paradojas está precisamente la manera de pensar, ¿no? Entonces a lo que se llega es a una filosofía de la historia con Hegel. Pero no hay tal cosa en ningún departamento de filosofía hoy en día como un responsable de filosofía de la historia. No existe. O sea, hay muchas filosofías, hay filosofía teorética, junto con la filología da igual, pero no hay filosofía de la historia. Eso es una locura. Cuando técnicamente, como acabo de explicar, la filosofía acaba con Hegel con una innovación en la filosofía de la historia universal. Entonces, mi manera de abordar este libro precisamente es a través del ejercicio hegeliano, de intentar encontrar una interconexión entre lo que ocurre en la historia, que obviamente tiene factores de todo tipo, entre el geográfico principalmente y el demográfico y todo lo que percole de ahí. Entonces, para algunos, para historiadores, Hegel se convierte en su papa religioso. Pero es que para el filósofo serio, hacer a Hegel su papa filosófico es un tremendo delirio, no os podéis hacer una idea. O sea, pensar hegelianamente y tratarle de manera ortodoxa es casi como considerar a Freud la verdad absoluta.
Si conocéis algo de Freud, eso también es un delirio mental, casi literalmente. Y dentro de la innovación de Hegel está reposicionar lo que sea el concepto de espíritu. Aquí los cristianos sabremos, que el espíritu permeabiliza todo, ¿no? Y hay algo en el espíritu. O sea, no solo está en todas partes, sino que es el espíritu humano, personal, psicológico. O sea, dentro de psicología está psique, alma, espíritu. Hay un paralelo ahí casi idéntico. Y quiero también explicar qué es la filosofía. O sea, el punto de la filosofía, si está explicando filosóficamente, es precisamente que haya una infinidad de respuestas. Pero tengo 5. La primera es que es la disciplina generalista por excelencia. Se especializa en la generalización. O sea, sí, hay especialistas dentro de la filosofía, pero el filósofo más completo debería ser el estudio completo de casi todas las cosas posible. Ese es el punto. Es también la primera disciplina. O sea, sabréis que los innovadores en otras disciplinas que no tenían nada que ver con la filosofía estricta, por ejemplo, muchos economistas dentro de las primeras teorías de Estado eran filósofos. En el renacentismo igual. Y como habéis podido intuir, ocurre algo en la historia cuando un filósofo llega a una idea fundamental, que es que de alguna manera acaba la historia. Entonces el filósofo de alguna manera trata de llegar a las últimas respuestas que se puede dar sobre algo. Tercero, la filosofía se trata de creatividad conceptual, un poco como la poesía. Llegar a palabras nuevas, jugar con el lenguaje, silencio, por favor. Y si se moldea lo suficientemente bien el habla a cómo es la realidad, la esperanza es que por fin la realidad se puede percibir casi del todo. Entonces, quizás las filosofías más potentes abarcan casi todo. Y esto incluye no solo cómo el humano piensa y por qué, pero también cómo. Es bueno, el psicoanálisis, que técnicamente entra dentro de la modernidad, es también este horizonte fundamental en el pensamiento que piensa sobre el pensar en sí a través del habla. Ese es el cómo pensar, es fundamental. Y habrá psicólogos en la sala, pero bueno, el psicoanálisis sabéis perfectamente que es la fuente de la que bebe toda psicología, y por eso técnicamente se excluye a la filosofía. Entonces podemos hablar de psicoanálisis o el horizonte de saber el cómo del pensar en la filosofía a través del psicoanálisis, es mi punto. Y 5, que la filosofía acompaña a la ciencia. O sea, que esta ciencia que tiene la corona de la verdad autoimpuesta, que nos dice qué es verdad, qué no es verdad, qué es real, qué no es real, dónde debería de poner la razón o la lógica y dónde no, tiene que ser acompañada por la filosofía. La ciencia no puede estar sola. O sea que los filósofos seguimos siendo útiles, quiero pensar. Y aquí, hoy, quiero pensar también que quien acompaña la filosofía en este caso es la ciencia. Tengo aquí a mi amigo Ezequiel, físico cuántico, donde pensar también requiere atravesar todo tipo de paradojas y crujimientos sinápticos. Y bueno, me gustaría que me ayudases a hablar de esto, que hablar del habla, como he dicho ya, no es particularmente fácil. Claro que sí. Bueno,
¿Qué tal? Buenas noches. Un poco como comentaba Abraham, yo soy físico, pero también vengo a representar la natividad, ¿sí? Viví muchos años exactamente aquí, ¿sí? En Avenida 9 de Julio. Explícalo. Esto es el obelisco, que es el icono de Buenos Aires. Es el monumento principal que distingue a la ciudad. Está situado también en la avenida principal, la más ancha del mundo, en teoría. Y bueno, viví exactamente allí muchos años, en Carlos Pellegrini 983, si no recuerdo mal. Calles por las que transitaron Jorge Luis Borges, vivía a muy pocas cuadras de allí, ¿sí? Por supuesto, muchos de sus cuentos están influenciados o incluso situados en esos lugares. Cortázar también, ¿sí? A mí me pasa un poco con el libro de Abraham, y ahora mencionando a Cortázar. Él tiene un texto que se llama la continuidad de los parques, ¿sí? En donde el cuento que él va escribiendo se continúa en la realidad misma después, ¿sí? Yo un poco al leer el libro de Abraham me pasaban varias cosas. Bueno, algo que me estoy olvidando, que lo debería haber dicho antes: muchas gracias, Abraham, por escribir este texto. Ya no yo como Ezequiel, sino yo me arrogo la representación de mi país como argentino, ¿ok? Te agradezco mucho. Siempre que alguien nos mira, estamos allí perdidos en el fin del mundo, cuando alguien se pone no solo a mirarnos, sino a interesarse por la cultura de uno, bueno, realmente te agradezco mucho, ¿sí? El texto de Abraham lo estoy leyendo por segunda vez. Hice una primera lectura a mi modo. Yo no soy filósofo, por lo tanto, ciertas cuestiones técnicas no son fáciles de digerir en primera instancia, pero hice una lectura. A ver, básicamente no me detuve tanto en tantas notas al pie que tiene Abraham, ¿sí? Leí el texto principal. Las notas al pie en algunos momentos empiezan a competir, a pelearse con el texto principal. Hay páginas donde las notas al pie ocupan más espacio. Las notas al pie tienen un rigor filosófico, científico, ¿ok? Interesantísimo. Pero leyendo el texto principal, se lee rápido, en una semana, ¿sí? Todavía estoy con la segunda lectura, que consiste en detenerme un poco más en las notas al pie, y creo que me puede llevar años eso, ¿sí? Con el texto de Abraham, me acordé de algunas cosas que uno se olvida. Hace muchos años yo estoy aquí en España, ¿sí? Y fundamentalmente descubrí dimensionalidades o ciertas cosas que quizás por intuición presentía, pero él me ayuda a profundizar, a darle, no sé si la palabra es racionalizarlas, pero... No le preguntes nunca a un filósofo qué es el pensar ni la razón. Dice Jung, porque nos hacemos un lío, pero... Por eso, siempre que hablamos con Abraham tengo que tener muchísimo cuidado con cada cosa que digo, pero él me entiende a qué me refiero. Y fundamentalmente, lo que va hilvanando todo es el lenguaje. Vamos, que yo sé que en Buenos Aires hay un acento, que en Buenos Aires hay una jerga. Jamás me imaginé que podía haber todo lo que cuenta Abraham en su libro, ¿sí? Y te quería consultar, Abraham, después del agradecimiento, ¿por qué escribir sobre el habla de Buenos Aires? ¿Por qué? A ver, ¿por qué escribir?
para mí es una necesidad, ¿no? Como ir al baño, ducharme, fumarme un cigarro, es inevitable. No, de verdad fue algo que tuve que hacer. O sea, esa es la razón. El cómo fue porque pasé probablemente demasiado tiempo en Buenos Aires. Pasé 300 días en Buenos Aires, casi. Esa sería la razón. Fue inevitable aprender sobre la cultura interactuando a diario con argentinos. Y hice lo posible por ello también. Simplemente podría tomar cualquier tema, ¿sí? Pero una de las cosas que me llamaron la atención es que, bueno, describes a los argentinos viviendo como en una constante tensión, y que se manifiesta eso en la dimensionalidad del lenguaje. Me llamó la curiosidad de que muchas cosas que, bueno, a primera vista, a ver, vamos a ser más directo, uno dice, ¿por qué en Argentina pasan ciertas cosas, ¿ok? Negativas, que a principio uno dice, uy, son negativas, pero tú le das una vuelta de tuerca y dices, no, precisamente esa tensión o ciertas desorganización en la economía, por solo mencionar una de las cuestiones, en realidad son manifestación de algo más interesante y explicable además. Sí, esto se conecta directamente con Hegel, que es que Hegel, cuando escribe su historia fundamental de la historia, y esto, mira, podemos tratar a Hegel del todo en serio, podemos, no tenemos por qué, para hacer buena filosofía o buena filosofía de la historia, para mí sí. Y Hegel nos dice más o menos que lo que ocurre en Norteamérica, a principios de su colonización, contraponiéndolo con la conquista de Sudamérica, es que están bastante más organizados los norteamericanos. Y es verdad, o sea, el proceso de secesión respectivo a cada parte y de cada colonia de ambas partes tiene este proceso caótico en Sudamérica. Y entonces puedes encontrar dentro de la raíz socioeconómica un caos ocurriendo casi desde minuto cero de la incepción de Sudamérica. Y Hegel, una tesis fundamental que tiene es que a medida que hay una economía libre, esto optimiza la libertad del pensamiento, la libertad del espíritu particular. No solo dice eso Hegel, sino que también dice que América, Norteamérica y Sudamérica tiene el porvenir de la historia en sí. O sea, si queremos recibir la última actualización, la última descarga de lo que puede ser la historia, ocurre en América. Lo llama el continente del porvenir. Y yo considero que se equivoca al decir que Sudamérica no tiene riqueza precisamente porque encuentra una riqueza espiritual, por llamarlo así. Una riqueza cultural que no es que yo la diagnostique, es evidente. O sea, Buenos Aires tiene la mayor densidad de librerías en una ciudad del mundo entero. Y no solo eso, sino que la riqueza literaria de Argentina técnicamente no solo es comparable con la española, sino que de hecho es más rica, es más abundante técnicamente. Entonces, en ese caos económico, por extender la economía lo más generalmente posible, yo encuentro a dónde iría ese espíritu que progresa en la historia, a dónde iría si no encuentra su actualización en lo más material, ocurre en el espíritu. Pero es que ocurre a través también de cosas materiales. Y las cosas materiales en este caso es, bueno, ¿funciona una economía o no? O funciona un sistema humano legal o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto lo llamo plusvalía espiritual. Ese es uno de los conceptos que acuño. Y
Y bueno, esto de hecho se puede encontrar en Marx, si alguien conoce el concepto de plusvalía en Marx, que en realidad si lees a los austriacos y la creación de valor, en la economía técnicamente no tiene ningún sentido. O sea, la creación del valor no excede en base a que haya unos terribles capitalistas arriba esperando a recibir todo lo que no pagan a sus asalariados. O sí, pero a lo mejor no es, no es esa la esencia y la demonización justificada del capitalismo. Y bueno, realmente se me ocurre, porque ya estaba pensando bueno, cómo estructurar filosóficamente esta idea de lo que entiendo yo como una sobrecompensación cultural. No tiene ningún sentido que un país relativamente no tan rico tenga tal riqueza cultural. Y específicamente encontrándolo, como me he ido encontrando inevitablemente, con la riqueza del habla de los argentinos, del idioma argentino. Entonces tenía que encontrar una manera de explicarlo. Y lo encuentro a través de lo que Lacan, que es el Freud del estructuralismo, o sea, del posmodernismo, no de la modernidad, considera no solo un concepto fundamental el que se llega en el psicoanálisis, que es el concepto del plus de gozar, que estructura la manera que deseamos y por lo cual la manera en la cual pensamos y aún no sabiendo qué pensamos o lo que pensamos y sin saber lo que decimos, lo que es el habla. Entonces, básicamente lo que dice Lacan es que encuentra en el concepto de la plusvalía de Marx su concepto de jouissance, del plus de gozar, que es simultáneamente otro concepto también que tiene Lacan fundamental en el psicoanálisis, que es el síntoma. No, en inglés se diría symptom con una P, pero aquí se le quita la P y se queda en síntoma. Y esto es el síntoma absoluto. O sea, si hay un síntoma que diagnostique el resto de potenciales síntomas de todos nosotros que somos unos locos, todos, acorde con Freud especialmente, esto es evidente, hay una locura cotidiana, incluso en la persona menos loca. Hay un síntoma que lo abarca todo, pero es también, volviendo a este aspecto de la reversibilidad entre riquezas, este síntoma, que supuestamente es síntoma, es también el síntoma que abarca todo y nos permite también vivir. Vivir bien. Por ejemplo, escribir es un síntoma para muchos. Por eso es necesario. Parece aleatorio, pero es necesario. Interesante. Otra de las... Bueno, infinidad de cosas, sí, pero... otra de las cosas que me sirvió tu libro, bueno, para darle una profundidad y no simplificar tanto, sino problematizar y así llegar a cosas más interesantes. Yo siempre pensé que, bueno, habla argentino es muy fácil. Juntamos un italiano, un español y surgió eso. Pero no, tú haces en una página de tu libro, y esa nota al pie sí me la leí, porque yo, bueno, es un modelo, tomas una suerte de modelo biológico que se utiliza para explicar reacciones químicas, en particular en el área de farmacología, y tú hablas de un sustrato, de un control alostérico, en donde no solo participa el italiano y el español, sino también el francés. A ver, yo hablo francés, he tenido la suerte de estudiarlo y aprenderlo y hablarlo. Entonces mis intuiciones de cómo puede funcionar un lenguaje inevitablemente rebotan contra la parte de mi cerebro que habla francés. Y bueno, yo claro, vi un montón de cosas en el misterio de por qué los argentinos dicen je y yo y vos y todo esto, pues claro, vi una conexión muy evidentemente francesa, que seguramente muchos habrán pensado, pero yo he intentado estructurar. Y obviamente yo, en francés se dice je, tú, en realidad el usted del francés es vous. Es evidente. Y luego si lo ves con el italiano, que también el equivalente del vous francés en italiano es voi, ahí también se refuerza el argumento. Y sí, utilizo una analogía científica, que es algo obviamente jugado, como diríais los argentinos, o arriesgado de hacer, siendo filósofo, no siendo científico, no siendo químico,
utilizo una metáfora, una analogía, un símil, una metonimia, efectivamente, que viene de la química. Entonces, la idea es que el español es el sustrato, lógicamente. Los españoles son los primeros en conquistar toda Sudamérica, o la mayoría, y el italiano funciona como un catalizador, que en sí es una enzima. Lo llama un catalizador cinético, ahí por reforzar el aspecto material del lenguaje, que a menudo no se prioriza. Y el francés como un modulador alostérico. Suena muy loco, pero si conoces un poquito de griego, alos quiere decir desde fuera. Entonces modula la reacción química desde fuera, no necesariamente interactuando dentro del receptor y la molécula que tendría la reacción en este caso. Entonces, ¿por qué el francés? No solo por mi intuición lingüística, sino porque, o sea, decido estructurarlo así con confianza, porque lo encuentro en Borges también. O sea, o sea, yo escucho de Borges no por ponerme con Google, nuestro maestro del conocimiento absoluto, sino porque un amigo mío, como me habría pasando con cualquier argentino que tuviese un poco de erudición, que es bastante común realmente en los argentinos, me hubiese dicho la famosa frase de Borges, que el argentino es un italiano que habla español, que piensa en francés y que querría ser inglés. Entonces, aquí, de hecho, yo obviamente sigo sobreconfiándome y le corrijo a Borges, ¿eh? Y lo que creo de verdad es que el argentino es un español, obviamente, que habla italiano, no al revés. Y que el querría ser inglés no es querría ser inglés de Inglaterra, sino que participa en el deseo material inevitable que conjuga y produce inercia entre el habla, inevitablemente a través de todo tipo de osmosis, que es el hecho de que en Norteamérica se habla inglés. Entonces, ahí refuerzo la tensión permanente que ocurre entre Norteamérica y Sudamérica. Y es evidente que pueda ser una equivocación borgiana, en este caso, porque revierte el español y el inglés y el italiano, y el inglés es un idioma también. Qué bueno, inicias tu libro, de hecho, con esa frase de Borges y la discutes. Simplemente para seguir agregando cosas, siempre me llamó la atención, no sé si en este lunfardo se encuentra alguna explicación o si incluso sirve como un terreno fértil para la asimilación de, llamémosle, culturas foráneas, pero además una síntesis que genera algo nuevo y muy superador de lo anterior. No sé si ahí hay algo hegeliano, y te pongo dos ejemplos para ser rápido. Pienso rápidamente o el tango podría ser algo, pero música un poquito más después del tango, más foránea, digo, como puede ser el rock, ¿sí? El rock en Argentina adquirió un estadio que fuera del aula anglosajón en ningún otro lugar encontráis gente como Charly García, que uno podría decir que es el conservatorio europeo con cultura estadounidense, y no es la mezcla así, bueno, como italiano y español y sale el argentino, sino que el tipo se para arriba de los Beatles y va para adelante. Lo mismo Piazzolla. Piazzolla es el conservatorio europeo con jazz neoyorquino y tango, y el Lincoln del tango. Y bueno, no hace falta que explique hasta dónde llegó Piazzolla con ese atrevimiento, ¿no? Y el sufrimiento que conlleva también toda esa mezcla, luego te voy a consultar. Pero está esto del lunfardo. El lunfardo se ve
reflejado allí que la cultura argentina tiene algo de terreno fértil para estas cosas que te describo? Sí, creo que entiendo tu pregunta. Y, y sí, por una parte, argumentándolo a través del lunfardo, la pregunta que yo haría aquí sería, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que el lunfardo refleja o diagnostica y es síntoma de lo que ocurre en la sociedad? ¿O es precisamente la condición para que lo que ocurre en la sociedad argentina que ocurra? Creo que obviamente es una mezcla hegeliana de las dos. Y lo vería así, o sea, por una parte sí, la capacidad del habla argentina optimiza el pensamiento y probablemente ayude a que se pueda crear mejor cultura, pero por otra parte también me parece que el lunfardo es tanto una expresión de la inevitabilidad de que anidase allí las muchas formas altas de la cultura, tanto como las formaciones culturales en sí. Estudias el lunfardo y lo ves fundamentalmente en el tango. Y en algunas charlas hablamos y yo te dije, y me meto en un terreno que a veces entre argentinos suele generar discordia. El peronismo. Vale. Y ya. A ver, para mí, obviamente me interesó desde minuto cero averiguar qué era el peronismo, ¿no? Podía ser peronista, ¿no? O no. O sea, como cuando eres un 18-añero ignorante que quieres ser marxista y no te importa decir marxista sin haber leído a Marx. Me ocurrió algo similar y bueno, también la incredulidad de que pudiese originar el kirchnerismo, que bueno, muchos pueden apoyar a los kirchneristas, que sean kirchneristas, que originara de un peronismo originalmente. Pero para mí el peronismo no es ninguna otra cosa que otro testamento a la idiosincrasia, como de único es el movimiento del espíritu argentino en cuanto a este caos ordenado, que no hay por dónde agarrarlo, pero que de alguna manera crea de las maneras más sofisticadas de representar a la humanidad en general. Entonces el peronismo, y dicho por Perón, se quería distinguir del capitalismo yanqui, del capitalismo americano, obviamente. O sea, si competían dos capitales era la neoyorquina y la bonaerense. Así que para mí Perón, por mucho que se podría argumentar todo tipo de maneras de cómo la religión y la política y el concepto de mito y todo más se reinscribe en la política después de técnicamente desasociarse, cuando la política debería de regirnos a través de algo como la razón y la democracia, siendo una vez más una de estas paradojas locas donde el Estado de alguna manera se convierte en una religión, que es un poco lo que ocurre con el peronismo, aunque el significado de por qué tiene otra explicación, diría. Una vez más, el peronismo es esta cosa random o aleatoria, azarosa, que organiza la manera de ver la política en general e inevitablemente desde fuera de Argentina. Y entonces el peronismo para mí es eso, es una cosa un poco random. O sea, si te pones a de verdad entender lo que es el peronismo, dentro del peronismo había todo tipo de facciones. O sea, había tanto marxistas como capitalistas, como lo que cojones sea. O sea, de verdad, es una cosa que acumula cosas aleatorias dentro de la política y que de alguna manera consigue poner a todos de acuerdo, obviamente fallando estrepitosamente el peronismo. Qué bueno. Se está dando en este momento algo que solo Gran podría lograr, ¿no? Un gallego explicándole a un argentino qué es el peronismo. Me encanta. No es la primera vez. O sea, siempre que salimos del país nos pasa de qué es el peronismo. ¿Qué es el peronismo? Pero muchas gracias por interesarte tanto por la cultura. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tengo un montón de preguntas. Dale, hasta que más, se vaya la gente, cuando se aburran se irán. Somos libres. Bueno, a ver, 15 minutos más, bueno, 20 como mucho. Bueno, ¿sí?
porque hay preguntas que quiero Para hacerte. ir, sí, dosificando un poco. Bueno, perfecto. Me, me gustaría volver un poco a la tensión, ¿sí? Esa palabra. No sé si está bien decir esa palabra en el contexto también de Hegel, si hay algunas clases de tensiones allí, pero yo quiero ir a este punto, al cotidiano, que es necesaria tanta tensión. O sea, Buenos Aires es una ciudad maravillosa, pero Calamaro tiene una canción que se llama No tan Buenos Aires, en Honestidad Brutal, sobre en 1999, y él dice, Buenos Aires desde lejos te quiero, desde cerca te extraño, ¿no? Te echo de menos, ¿no? A Piazzolla le pasaba lo mismo, odiaba Buenos Aires, se iba, pero no, tenía que volver, y bueno, su música es de esa ciudad. ¿Qué es eso? A ver, el extrañamiento, yo usaría esa palabra para describir ese fenómeno, pero esta especie de amor-odio, ¿no? Un amor tóxico que tienen los argentinos con su propia ciudad. Que sé, obviamente Buenos Aires es adictiva. ¿No puede haber un gris? Digo, ¿por qué blanco y negro? A ver, me has preguntado por qué tanta tensión. Bueno, No, de alguna manera, obviamente se puede reinterpretar a Hegel a través de ese concepto y por eso lo utilizo. Por otra parte, no se puede encontrar ese concepto exacto en Hegel. ¿Y por qué esa tensión? Voy a por la respuesta rápida, que es que hay una razón de ser en toda la historia y no podría ser de otra manera. O sea, deberíamos de sentirnos agradecidos por la creación cultural que ha generado Argentina, por su sufrimiento. Como estamos viendo hoy en día, que los argentinos siguen sufriendo, aún teniendo a lo que nos promete ser por encima un modelo más similar al primer mundo. Veremos a ver qué pasa, pero es en esta tensión que por ahora Argentina va a seguir sobreviviendo, no prosperando, y es inevitable de otra manera, como digo, por cuestiones espirituales, pero diría que se puede entender la tensión un poco mejor a través de la analogía con, bueno, lo que ocurre con cualquier persona que haya peleado boxeo aquí o kickboxing, que es que, a mi forma de ver, estos serán los últimos momentos de Argentina destruyéndose los nudillos para volver a pegar lo más fuerte posible. O sea, recordad que Argentina era la tercera economía del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial y durante. Ya va siendo hora que remonten. bueno, ojalá que pronto. Bueno, hago dos preguntas más, una siguiendo con tu libro y otra un poco alejándonos para quizás futuros libros tuyos o discusiones. Espero que no. Bueno, por supuesto, Borges aparece, tú me hablas constantemente de Borges, es inevitable Borges, obvio. Describes en tu libro estos antagonismos, que también ciertas tensiones, aunque algunos dicen que no eran tanto, entre el grupo Florida, el grupo Boedo. Roberto Arlt. Me has pillado desnudo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué? Vale. ¿Por qué haces esto, Ezequiel? Es una trampa al final para incomodar. No, creo que, de verdad, creo que me suena, pero no. Grosso, retrataba Vale. al argentino tal cual. Claro. Muy grosso, de Vale. los duros. Es como el tapado, Borges es la celebridad, y no diría todo lo contrario, pero lo antagónico, ¿sí? Borges es un poco más de salón y Roberto Arlt es sucio. Sus personajes describen, bueno, las miserias y bueno, de la condición humana. Nada, simplemente... Sí, pero lo veo. Mi tesis recurrente de, bueno, este sufrimiento justificado por el bien mayor de la historia universal o del espíritu, sí, lo veo y bueno, le pegaré un repaso.
nada. Y bueno, la última consulta, no sé. Ya yendo un poco a un filósofo, ¿sí? Y bueno, un aspirante a científico. Y lo que acabo de hacer, no sé si es lo correcto en la separación así de disciplinas y en particular en una que mencionó Abraham, que es la física cuántica, ¿sí? En la física cuántica, simplemente para tirar dos pinceladas e ir cerrando de tu intervención, es una teoría la verdad muy extraña porque para poder trabajar con ella se utiliza una interpretación, y esta es la palabra interpretación, y la verdad que en la disciplina es la primera vez que aparece el concepto de interpretación. Estamos hablando de ciencia, en ciencia no hay interpretaciones, ¿ok? Bueno, pero se trabaja con interpretación, que es la interpretación de Copenhague, la académicamente aceptable, y otras que son la interpretación de los multiuniversos, que Borges la predijo en su momento. Y bueno, el hecho de que haya una interpretación es que todavía no hay un entendimiento completo acabado de cómo funcionan las cosas, al menos en esa área. Y algunas personas, como hay un argentino que trabajó en ello, Alberto Rojo creo que se llama, escribió un libro que se llama Borges y la física cuántica, y entre las cosas que dice allí es que probablemente esto de la interpretación y las dudas que hay todavía en esa teoría tengan que ver con una cuestión de lenguaje. Ok, buenísimo. A ver, esto lo sabes tú mejor que yo. Con Newton todavía nos importaba al científico y al filósofo de la ciencia, nos importaban lo que eran las pruebas, proofs en inglés. Una vez que va avanzando los últimos intersticios de la modernidad, obviamente nos damos cuenta con Kuhn y otros que consideran que hay cambios de paradigma, y bueno, técnicamente con Einstein que refuta la física newtoniana, ahí empezamos a preferir tratar a la ciencia de teoría. Ya no nos importa tanto las pruebas. O sea, Euclides pudo hacer lo que pudo, pero descubrimos la geometría no euclidiana, ¿no? Entonces, o sea, que la palabra interpretación sea lo que se elija es particularmente relevante en cuanto a cómo la ciencia y la filosofía, el concepto de verdad, se pueden casar en Norteamérica con los pragmatistas o pragmaticistas norteamericanos. Esto es filosofía, historia de la filosofía. Y en cuanto a la interpretación, siendo un eje fundamental de poder llegar a una verdad. Luego, que toda interpretación sea una interpretación de una interpretación. Eso es la hermenéutica básica que se llega, bueno, finalmente con los postmodernistas y principalmente con Gadamer. Que tenga que ver con el lenguaje, obviamente es fundamental. Ya en sí el lenguaje es bastante cuántico, es un poco la idea. Siempre hay este terreno inconsciente que nos impulsa a actos y al habla en general. Y que la respuesta a por qué la física cuántica es extraña incluso para un físico cuántico sea que el físico cuántico no puede poner en palabras lo que ocurre en la cuántica. Si tiene que ver con el lenguaje, entonces no tendría mucho sentido, porque el lenguaje primero no puede describir del todo algo a lo que se está refiriendo, la filosofía sí. Yo veo esperanzas sin duda en que la realidad se pueda condensar a la explicación de algunos filósofos. Probablemente ya se haya hecho y esté por algún lado ahí la explicación a la problemática o los problemas en el horizonte del desarrollo de la cuántica, si de verdad sigue siendo un problema para vosotros. Sí, claro. Claro que lo es. Claro que lo es. Así que, bueno,